Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven Sígueme 2026 con Antonio Aliaga y vamos a ver el Antiguo Testamento durante todo este año. Esta es la clase número 4, el cual titula La caída de Adán y Eva y corresponde el estudio del lunes 19 al domingo 25 de enero. Vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 de Génesis y los capítulos 4 y 5 del libro de Moisés en la perla de gran precio. Y también recordarles que este video es un recurso complementario a nuestro estudio personal de las Escrituras y en las clases de escuela dominical de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No deben reemplazarlos, sino apoyarlos. Nosotros también aquí nos valemos de los manuales oficiales, como Ven Sígueme, y también los manuales de institutos de religión. Sin más preámbulo, empezamos. Hay algunas consideraciones que debemos tener antes de entrar de lleno a los principios y las doctrinas relacionadas a la caída de Adán y Eva. El relato de Adán y Eva es quizás uno de los más discutidos y uno de los que menos entiende la gente del mundo. El elder Mark Peterson escribió: Adán, el primer hombre, y Eva, su esposa, siempre han sido difíciles de catalogar, en la opinión de muchas personas. Probablemente son la pareja más incomprendida que ha vivido en la tierra. Y esto es muy cierto. Muchas veces, y vamos a ver que eh, incluso se los juzga de alguna manera como los culpables de que nosotros tengamos muchos pesares, pero bueno, eso no es así. Más bien el que nosotros tengamos la plenitud del Evangelio, la iglesia restaurada y las escrituras restauradas nos ayudan a tener una mejor comprensión, la necesaria, acerca de la caída de Adán y Eva, y eso nos va a permitir a alcanzar no solamente conocimiento, sino muchas cosas interesantes. Todo para nuestra salvación. Una de las razones por la que la historia de la creación y de la caída se han malinterpretado, dando lugar a malentendidos, es que se han quitado del Antiguo Testamento partes claras y preciosas. Los miembros de la Iglesia tenemos la mayoría de lo que se perdió, puesto que se nos ha vuelto a dar y se encuentra en los libros de Moisés y Abraham, ¿no? Y sí, es muy cierto, la creación y la caída de Adán y Eva tiene muchas interpretaciones de formas muy variadas, ¿no? Como sabemos, el Antiguo Testamento testificamos de que ha perdido muchas partes claras y preciosas. Eh, Siempre voy a hacer la invitación, si ustedes consideran necesario explicar más a fondo cómo fue y qué pasó, por qué la Biblia ha perdido partes claras y preciosas, solo háganos saberlo en los comentarios y lo vamos a hacer. Pero mientras tanto, es importante hacer esta mención, ya que nosotros testificamos de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días es la única verdadera sobre la faz de la tierra y que así como ha sido restaurada la misma Iglesia de Jesucristo, también se han restaurado las Escrituras. Y también hicimos mención de que Moisés y Abraham es la restauración justamente del Génesis y vamos a ver cómo se complementan de tal manera que nos va a ayudar a entender mejor esta doctrina. Bien, vamos con esta primera parte. La caída fue una parte necesaria del plan de Dios. Y también vamos a hacer un preámbulo del Génesis 2, que fue la última parte de nuestra clase anterior. Y recordamos que Jehová Dios, después de hacer la creación en estas 6 etapas llamadas días, decide reposar y santificar este día para que nosotros tuviéramos un recordatorio de todo lo que Él hizo y hace por nosotros. En esta ocasión, la primera, que es la creación. Más adelante vamos a ver que hay más ocasiones que se añaden al por qué debemos guardar el día de reposo. El siguiente es cuando Jehová Dios libera al pueblo de Israel del yugo egipcio y es ahí donde añade de que el día de reposo, aparte de la creación, debemos recordar también que Él fue quien liberó a su pueblo y más adelante en el Nuevo Testamento, que estudiaremos más a fondo el próximo año, eh, veremos que se añade incluso se hace un cambio del día de reposo del sábado al domingo debido a la expiación de Jesucristo, que es mucho más importante que estos
dos mencionados, la creación y la liberación del pueblo de Israel. Ahora, recordemos también que eh, Adán y Eva fueron la creación cumbre, fue la última parte de toda la creación, ya que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eh, Hay una parte muy bonita en donde sabemos y hoy en día testificamos de que ellos fueron unidos en matrimonio en ese momento. Por eso también creemos que el matrimonio es eterno, porque en ese momento Adán y Eva gozaban de un cuerpo físico. Su cuerpo no iba a experimentar la muerte en ese estado en el que estaban, y debido a que ellos en ese momento su cuerpo físico era eterno, el matrimonio que ellos recibieron de Dios el Padre y Jesucristo era eterno. Y es por esa razón que esta doctrina se ha restaurado junto con la Iglesia, y es por esa razón que testificamos de que el matrimonio es por tiempo y eternidad. Bien, ahora, Adán y Eva también recibieron las primeras instrucciones de ponerle nombre a todas las cosas que había en la creación. Estoy seguro que, bueno, en esta ocasión Adán, antes de que Eva fuera creada, Adán tuvo esta tarea. Estoy seguro que pasó un tiempo prudencial para ponerle nombre a todas las creaciones, y ahí fue donde él se dio cuenta que eh, necesitaba alguien más, ¿no? Algo más. Y Dios el Padre, al ver que Adán se dio cuenta de la necesidad de algo o alguien más, es ahí donde decide crear a Eva, ¿no? Es por eso que se menciona como su ayuda idónea, ¿no? Y luego de ello reciben dos mandamientos principales, en el cual todos lo conocemos. Se les manda a fructificarse, multiplicarse y henchir la tierra. Ese fue el primer mandamiento. Y el segundo era el de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Este árbol especial se dice que estaba en medio del huerto del jardín de Edén, y junto con este árbol había otro árbol que también se menciona después, que es el árbol de la vida. Entonces, debemos saber también que Adán y Eva fueron obedientes a este mandamiento, pero también sabemos que fue Satanás quien tienta y engaña a Eva y logra hacer que Eva coma de este fruto, ¿no? Y efectivamente cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, su cuerpo sufre una transformación, llegan a ser mortales. Vamos a ver algunos detalles más junto con esto, pero ellos llegan a ser mortales. Su cuerpo físico sufre una transformación, de hecho la tierra también, y con esto pues empiezan a tener conocimiento, conciencia del bien y el mal, porque antes de esto no lo tenían. Fue una parte necesaria, porque si ellos no hubieran comido de este fruto, no habían podido, por ejemplo, cumplir con el otro mandamiento, que es fructificarse y multiplicarse, y entre otros detalles que también vamos a analizar, ¿no? Debemos saber también que Satanás siempre está en contra del plan. Él pensó que de esta forma iba a destruir el plan que Dios estaba ideando, pero sabemos que Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo, Jehová Dios, en su sabiduría sabía que iba a pasar esto, y de alguna manera, digámoslo así, y siempre voy a decir que Dios siempre utiliza hasta nuestros errores para cumplir sus propósitos. Él sabía que esto iba a pasar. Él sabía que Satanás iba de alguna manera a intentar frustrar el plan. Y sabía que Adán y Eva, bueno, primero Eva, iban a ceder ante la tentación y transgredieron el mandamiento de no comer de este fruto. Vamos a ver también esos detalles, la diferencia entre transgresión y pecado, ¿no? Entonces, básicamente, este es el preámbulo que necesitábamos para ir entendiendo la doctrina de la caída de Adán y Eva. He mencionado partes de Génesis 2 y Génesis 3, y también vamos a tomar partes de Moisés 4. Mientras tanto, vamos respondiendo esta pregunta: ¿por qué fue importante la caída en el plan de Dios? Bueno, ya había respondido parcialmente, y recordemos que
Adán y Eva, si bien es cierto, podían gozar de la presencia de Dios y estaban en el jardín de Edén, luego de ello fueron expulsados, pero ya tenían el conocimiento del bien y del mal. Si bien es cierto, siempre nuestras decisiones van a tener consecuencias, y en este caso su cuerpo físico, en un estado perfecto y eterno, se transformó a uno mortal, de hecho con tendencia, como dicen las escrituras, a lo carnal, a lo sensual y lo diabólico, pero tenemos el conocimiento del bien y el mal y el albedrío para que nosotros pudiéramos hacer uso de ello tal como lo hacen eh, los dioses, ¿no? Y que de esa manera nosotros podamos prepararnos. En un estado de inocencia, tal como ellos estaban en el jardín de Edén, incluso en la vida preterrenal, nosotros no podíamos saber que lo bueno que teníamos era bueno. Creo que esto es de alguna manera fácil de entender, ¿no? Que recién, y bueno, a veces, incluso lamentablemente, a veces tenemos que experimentar algunas cosas tristes para saber y valorar las cosas que teníamos, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es la idea de que Dios nuestro Padre para Él era importante, y aquí ya respondemos más directamente a la pregunta, para Él era importante que nosotros conociéramos el bien y el mal para saber de que lo que teníamos con Dios nuestro Padre era bueno y de que incluso podíamos llegar a ser como Él, porque no lo éramos. Teníamos un límite, éramos espíritus. Dios nuestro Padre gozaba de un cuerpo físico, nosotros no, pero con ello conllevaba a que nosotros pudiéramos manejar el conocimiento del bien y el mal por medio de nuestro albedrío. Ahora, vamos a adelantarnos un poco a Moisés 5, versículos del 9 al 12, y vamos a analizarlo y también responder estas preguntas. Se dice, y es muy entendible, de que después de este episodio de la caída, Adán y Eva estuvieron tristes, ¿no? Pensaron que de alguna manera, si bien es cierto, sabían y Dios les había prometido de que iba a haber una solución, pero pongámonos en los zapatos un momento de ellos y estoy seguro que pues de alguna manera se sintieron tristes, apesadumbrados, ¿no? Por lo que había sucedido. Pero vamos a ver en estos versículos lo que se les revela y la esperanza que ellos llegan a tener. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: Soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí cuantos quieran. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna, que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Bueno, es fácil ver que Adán y Eva se regocijaron mucho, entendieron por qué esto era necesario, incluso ellos mismos respondieron esta pregunta, ¿no? ¿Por qué pasó esto y por qué era necesario? Entonces, recapitulando rápidamente, primero, al tener el conocimiento del bien y el mal, ya sabían de qué manera ellos podían tener descendencia, cumplir con el mandamiento de fructificarse y multiplicarse. Segundo, de que ellos podían ser redimidos, ¿no? Y debido a esa redención, ellos podían alcanzar gozo. Voy a citar una escritura del libro de Mormón, pequeñita pero muy poderosa, que dice en 2 de Nefi 2:25: Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. El objetivo de esta vida es que tengamos gozo, que tengamos felicidad, que no necesariamente implica estar con una sonrisa todo el tiempo, sino que significa de que
tengamos, incluso en los momentos más difíciles, una esperanza y el conocimiento de que hay un Dios de que hace no solamente justicia, sino que Él puede reparar todas las cosas, tanto los errores de los demás como los propios, y que existe el arrepentimiento para poder volver a su presencia y gozar de todas las bendiciones que ellos tienen. Entonces, imagínense, nuevamente nos ponemos en los zapatos, en el calzado de Adán y Eva, estoy seguro que debe haber un gozo tremendo, ¿no? Es cuando nosotros sabemos que hemos cometido un error, pero hay una solución y una forma de repararlo. Y si recordamos alguno, por más pequeño que sea, estoy seguro el sentimiento especial que hemos sentido, tal como ellos también, Adán y Eva, lo han sentido y lo han hecho saber a sus hijos, ¿no? Eh, Aquí hay otra pregunta que nos va a ayudar a complementar, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar las palabras de ellos a tus experiencias en este mundo caído? Debemos saber que, pues, este mundo no es perfecto, suceden cosas tristes, pero que me gustaría recalcar en lo que dije hace un momento, ¿no? De que hay un Dios justo, de que nos da esperanza y que por medio de su expiación y de las cosas que Él puede hacer por ser Dios, se pueden reparar, ¿no? Y quizás no sucede en el momento que a veces quisiéramos, ¿no? Muchas personas dicen, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Pero debemos saber que un día rendiremos cuentas por todas las cosas que hemos hecho y si no nos hemos esforzado por arrepentirnos y seguirlo, pues hay consecuencias. Aquí entra a tallar algo muy importante que es el albedrío. El albedrío es la facultad que nos ha dado Dios de elegir entre el bien y el mal. Nadie nos puede obligar, incluso Satanás mismo nos puede tentar, pero no nos puede obligar. De hecho, lo intento, vamos a ver en unos momentos, pero nadie nos puede obligar a elegir entre el bien y el mal. Lo que sí no podemos elegir son las consecuencias, ¿no? Y como estamos viendo aquí, Adán y Eva, si bien es cierto, su transgresión, transgredir significa traspasar la ley, ¿no? Y ellos traspasaron la ley, el mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. Fue necesario, sí, pero tuvo consecuencias, ¿no? Y como ya sabemos, conocemos, pues Eva eh, iba a tener a los hijos de una manera no muy bonita que digamos, ¿no? Con dolores, ¿no? Todos conocemos, bueno, yo no soy mujer, pero conocemos como una mujer sí tiene sufrimiento para poder hacer que nazca un hijo, ¿no? Y en el caso de Adán también, ¿no? Hubieron consecuencias, le dijo que tenía que labrar la tierra, ganarse el fruto con el sudor de su frente, con su esfuerzo, ¿no? Que no la iba a tener fácil tampoco. Entonces, hubieron consecuencias, pero fíjense cómo en las consecuencias, y si nosotros nos arrepentimos, tal como lo hicieron Adán y Eva, eh, podemos hallar gozo, podemos realmente hacerlo, ¿no? De que nuestros errores, nuestros pecados puedan convertirse en experiencias tan aleccionadoras, no sé si existe esta palabra, que permite que se conviertan en experiencias que nos ayudan a llegar a la sabiduría, ¿no? Y al gozo. Entonces, tal como ellos lo han experimentado. Bien, entonces ahora sí vamos a hacer un análisis. Hemos hecho un recuento, un resumen de Génesis 2, Génesis 3. Hemos leído también Moisés 4, Moisés 5, pero ahora vamos a leer un poquito más detallado, ¿no? A ver, vamos a leer Génesis versículos 3, capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice: Ahora bien, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eh, Hay algo curioso, incluso se utiliza mucho como técnica para captar atención, por ejemplo, de una audiencia, ¿no? Eh, Esto es muy conocido, por ejemplo, ¿no? Supongamos que escribo la tabla del 9
en la pizarra, desde 9 por 1 hasta 9 por 12, por ejemplo, y a propósito cometo un error, ¿no? De las 12 multiplicaciones, 11 correctas y una incorrecta. Entonces, el público, la audiencia o quienes nos estén mirando y escuchando, va a pasar algo curioso. Lo que normalmente va a suceder es que van a concentrarse más en el desacierto que antes que los 11 aciertos, ¿no? Entonces, algo muy parecido utilizó, y aquí afirmamos la astucia de Satanás y la serpiente, ¿no? Eh, Porque le dice una mentira, ¿no? Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto, eso no era cierto. Pero lo que hizo fue, con esa astucia, captar la atención de Eva. Incluso Eva lo corrige y le dice, no, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo. Entonces, fíjense la astucia, eso es astucia, ¿no? Entonces, eh, tanto Satanás como la serpiente. Aquí hay un detalle adicional. eh, Se dice y se puede entender, ya también lo vamos a leer en los siguientes versículos, es que antes de la caída de Adán y Eva, antes de que ellos comieran el fruto prohibido, eh, casi todos, si es que no son todos, los animales tenían la potestad de poder hablar. Entonces, claro que no tienen la facilidad, no tenían la facilidad, el manejo de un ser humano. Somos creados a imagen de Dios, pero sí algunos podían hablar. Bueno, no estoy seguro si son todos, pero sí, por lo menos habían animales que sí podían hacerlo, ¿no? Bueno, no me dejarán mentir, hay un animal que sí puede hablar, ¿no? Que es el loro. Pero con eso podemos certificar que obviamente no tienen el manejo que nosotros tenemos, ¿no? Como la conciencia. Entonces, en Moisés 4:1-7 justamente se hace esta aclaración, ¿no? Que la serpiente, si bien es cierto, habló, pero fue Satanás que hablaba por medio de él, porque logró llevarse el corazón de la serpiente. Entonces, vamos a leer los 7 primeros versículos. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Pero he aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido, desde el principio me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre, pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito, y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres, y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquiera de las bestias del campo que yo, Dios el Señor, había hecho. Y Satanás incitó el corazón de la serpiente, porque se había llevado a muchos en pos de él, y procuró también engañar a Eva, porque no conocía la mente de Dios, de manera que procuraba destruir el mundo. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín, y hablaba por boca de la serpiente. Fíjense que la serpiente también era astuta, ¿no? Estoy seguro que de alguna manera se sintió identificado con Satanás y viceversa. Es por eso que, pues, quizás no haya sido muy difícil llevarse el corazón de la serpiente, ¿no? Bueno, el punto es de que Satanás por medio de este animal empieza a tentar a Eva, ¿no? Y vamos aquí en estos versículos cómo capta su atención. Vamos a leer el siguiente versículo, Génesis 3:3, que dice, mas el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis, ¿no? Aquí hay algo interesante, ¿no? Acá dice, Adán y Eva cuando estaban en el jardín de Edén no eran mortales y no comprendían completamente la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, si bien es cierto, como mencionamos hace unos momentos, pues ellos
transgredieron, traspasaron la ley, pero no conocían el bien y el mal, ¿no? Otro detalle aquí es que Eva le termina de aclarar a la serpiente y le dice, no, bueno, nos dijo que no comiéramos, ni siquiera lo tocáramos. Entonces, fíjense cómo Dios nos da mandamientos específicos, incluso preventivos, porque no solamente les dijo que no lo comieran, les dijo que ni siquiera lo tocaran. Entonces, pensemos en los mandamientos que nos ha dado Dios, y muchas veces tan específicos, incluso hasta con prevención, pero aún así nosotros cedemos a la tentación, ¿no? Entonces, esa es la aclaración que le hace Eva a la serpiente, bueno, a Satanás. En Moisés 4:9 dice, eh, voy a leer el 8 también, dice, y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y Dios les dijo la verdad, que si comían de ese fruto iban a morir, ¿no? Y no iba a ser instantáneamente, ahorita vamos a explicar con más detalle esto de la muerte, pero Dios les dijo la verdad, ¿no? Pero vamos a ver cómo Satanás maquilla todo, ¿no? Vamos a leer 4 y 5 y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le está mintiendo, ¿no? Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Ese versículo sí es cierto, ¿no? Obviamente si ellos comían de este fruto, iban a conocer el bien y el mal. De hecho, por eso llevaba ese nombre, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Si comían ese fruto, iban a poder discernir entre el bien y el mal. Pero el efecto era de que iban a morir. Y ahí Satanás les miente, que no iban a morir. Entonces, con esto, ¿cuál es la otra conclusión? De que Satanás utiliza, no siempre, si bien es cierto, es el padre de las mentiras y lo único que muchas veces hace es de que agarra una verdad y le cambia un poquito. Y ya sería una verdad a medias. Y si es una verdad a medias, ya no es verdad, es una mentira, ¿no? Claro que Satanás muchas veces dice mentiras directas, pero no lo usa mucho. Él usa más el tergiversar una verdad un poquito, ya deja de ser verdad, llega a ser una mentira. Y efectivamente, él es el padre de las mentiras, ¿no? Dijo una verdad mezclada con una mentira y la suma de esto es una mentira, ¿no? Bien, en Génesis 3:6 leemos, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eh, Fíjense que esta parte es bastante interesante. Es como si, bueno, no lo menciona, quizás Eva sí se haya percatado antes, pero es como si en ese momento se hubiera dado cuenta debido a la tentación de Satanás, ¿no? Como Eva hubiera pensado y dicho, sí, como que ese árbol se ve interesante. Bueno, esto sí ya es una conjetura mía, pero algo de esto debe haber pasado, ¿no? Porque tanto Adán como Eva, al recibir la instrucción, el mandamiento de Dios nuestro Padre, de no comer de este fruto, pues hicieron caso. Eran como niños pequeños, tal como lo dicen las Escrituras. Pero Satanás tuvo que intervenir, tentarla, para que se diera cuenta de que era un árbol y un fruto deseable, ¿no? Y es como si Eva hubiera dicho nuevamente, ¿no? Sí, como que ese árbol, hasta la fruta se ve rico. Yo estoy seguro que si pensamos solamente en nuestra fruta favorita, pues quizás se nos haga agua la boca, ¿no? Entonces, algo de esta conjetura que les estoy mencionando ha de haber pasado con Eva, ¿no? Pero recordemos también que Satanás pensaba
Es más, quizás hasta haya estado seguro que iba a destruir el plan de Dios, haciendo que Adán y Eva comieron del fruto, ¿no? Y otro detalle importante es que, bueno, se nos ha revelado, y sobre todo para los que somos investidos, es de que esto no está escrito ni siquiera en la perla de gran precio, pero para los que estamos investidos, sí tenemos la oportunidad de saber de que antes que Eva, Adán fue tentado. Lo curioso es que Satanás no pudo con Adán, ¿no? Entonces, debido a que no pudo con Adán, fue con su esposa Eva. Y con ella sí pudo. Pero tampoco esto es motivo de condena. Vamos a ver también con detalle de que esto fue importante. Y les voy adelantando lo siguiente como alguien que está casado. Es que muchas veces nuestras mujeres pues nos ayudan a ver más allá de nuestras narices, ¿no? Y, y a veces, aunque a veces incluso decisiones arriesgadas, pero que nos ayudan a salir de esa zona de confort, porque así estaba Dan de alguna manera, y poder dar el siguiente paso, ¿no? Incluso el objetivo era cumplir el otro mandamiento, fructificarse y multiplicarse, ¿no? Y que después de la caída podían hacerlo, entre otras cosas, ¿no? Bien, vamos a leer este primero de Timoteo 2:14 que dice, pero la gracia de nuestro Señor, perdón, y Adán no fue engañado. Justamente con esto se ratifica lo que acabo de mencionar, ¿no? De que Adán no fue engañado, ¿no? Sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, ¿no? Entonces, aquí es importante añadir lo siguiente, de que Adán, si bien es cierto, no fue engañado, pero debido a que se dio cuenta, ¿no? Y esto lo dicen nuestros líderes, ¿no? Eva, habiendo comido del fruto, sufrió una transformación, ¿no? Luego va donde su esposo Adán, su esposo, y Adán se dio cuenta del estado diferente en el que se encontraba Eva. Entonces, Eva solamente tiene que añadir, yo voy a ser desterrada, pero tú te quedarás solo. Entonces, Adán, viendo la situación, tomó la decisión también de comer del fruto, ¿no? Porque gracias a Eva entendió que si bien es cierto, tenían que tomar la decisión de comer del fruto, conocer el bien y el mal y cumplir los otros mandamientos y la necesidad de conocer el bien y el mal, decidió seguir a su esposa, ¿no? Entonces, la conclusión aquí es que Eva se había dado cuenta de esto, ¿no? Si bien es cierto, Adán fue más inteligente, fue más obediente, pero Eva fue más inteligente, porque entendió, ¿no? Y bueno, recalcamos que Satanás pensó que había destruido todo esto, ¿no? Y en el versículo 7 nos dice, y dijo a la mujer con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín, ¿no? Bien, perdón, había leído el 7 de Moisés, era el 7 de Génesis 3, el 6 ya lo había leído, y dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Entonces, am, sí, efectivamente, después de comer el fruto se dieron cuenta de que estaban desnudos y vamos adelantando lo siguiente rápidamente de que no solamente es un aspecto eh, literal, sino simbólico, ambas. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos estudiando las escrituras, casi todo, bueno, en realidad yo creo que todo, pero al menos casi todo en las escrituras es literal y simbólico, ¿no? Y esta no es la excepción. No solamente era una desnudez física que efectivamente estaba, ¿no? Si nosotros ponemos cerca a un niño pequeñito y una niña pequeñita cerca y desnudos, sabemos que no se van a inmutar.
ellos son inocentes. Algo parecido pasaba con Adán y Eva, pero cuando comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta de eso, ¿no? Empezaron a discernir del bien y del mal, y también la parte simbólica es de que su estado había cambiado a un estado caído y de que pues iban a haber consecuencias por lo que acababan de hacer, ¿no? Entonces es tanto literal como simbólico. Y esta parte dice, la transgresión de Adán y Eva no tuvo nada que ver con las leyes de castidad y la virtud. Sí, muchas veces se piensa que ellos fornicaron, ¿no? Pero debemos decir, y tal como los líderes nos lo han indicado, es de que nosotros no somos descendientes de la fornicación, ¿no? Sino ellos fueron unidos en matrimonio. Nacimos, ellos son nuestros primeros padres y nacimos de buenos padres y de tal manera que Dios mismo manda el matrimonio. El matrimonio ha sido ordenado por Dios. Hablamos un poco de eso en la clase anterior y pues simplemente afirmar de que esto no es un invento del hombre. El matrimonio fue decretado por Dios, fue ordenado por Dios y lo hizo desde Adán y Eva y nos lo manda a nosotros. Vamos con esta parte, Jesucristo ofrece esperanza y redención. Y nuevamente mencionarles que tan solo pensar si fuéramos Adán y Eva, eh, saber que iban a haber consecuencias y que efectivamente iban a ser unas consecuencias no tan fáciles, pero necesarias. Eh, Estoy seguro que alguna vez, de alguna manera, Adán y Eva se sintieron tristes, ¿no? Pero la solución, la salvación, la esperanza era Jesucristo, siempre lo fue, ¿no? Desde que ellos comieron, desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, que fue una de las consecuencias también, eh, fue Jehová Dios quien se comunicó con el hombre, ¿no? En muy pocas oportunidades, después de que Adán y Eva fueron desterrados del jardín del Edén, Dios el Padre se ha manifestado a sus hijos, ¿no? Quien más ha estado a cargo de nosotros ha sido Jehová, es decir, Jesucristo. Y también lo vamos a ver y estudiar con más detalle. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída y en qué forma nos afecta? Bueno, vamos a completar ya que hemos mencionado varias cosas, ¿no? Y aquí podemos mencionar la muerte, ¿no? Y efectivamente cuando comieron del fruto prohibido, el cuerpo de Adán y Eva se transformó en un cuerpo mortal, que más adelante iban a experimentar la muerte, no fue instantánea. Eso le llamamos la muerte física. Y la muerte espiritual, que se refiere a estar alejados de la presencia de Dios, y pues esto se llevó a efecto cuando fueron expulsados del jardín de Edén. En el jardín de Edén podían gozar de la presencia de Dios el Padre y de Jehová Dios, Jesucristo. Pero después de esto tenían que invocar el nombre de Dios para tener una oportunidad de estar cerca. Ya no podían gozar de la presencia de Dios y eso se llama la muerte espiritual, ¿no? Que solamente se puede superar gracias a la esperanza y redención de Jesucristo por medio de su expiación. Vamos a leer estos versículos, Moisés 4 del 22 al 31 y luego Moisés 5, 4 al 15. Bien, entonces dice a la mujer, yo Dios el Señor, dije, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán, yo Dios el Señor, dije, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del fruto del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas también y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra. Pues de cierto morirás, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eras, y al polvo has de volver. Y Adán llamó Eva a su mujer
por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Porque así yo, Dios el Señor, he llamado a la primera de todas las mujeres, que son muchas. Y yo, Dios el Señor, hice túnicas de pieles para Adán y también para su mujer, y los vestí. Y yo, Dios el Señor, dije a mi unigénito: He aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora no sea que extiendan su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto, yo, Dios el Señor, lo sacaré del jardín de Edén para que labre la tierra de la cual fue tomado, porque vivo yo, dice Dios el Señor, que no han de frustrar mis palabras, pues tal como salen de mi boca tendrán que ser cumplidas. De modo que expulsé al hombre y coloqué al oriente del jardín de Edén querubines y una espada encendida, la cual daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, entonces vemos ahí las consecuencias que también ya habíamos mencionado de la caída, ¿no? También las vamos a analizar. Ahora, mientras leamos Moisés 5, del 4 al 15, bueno, de hecho, eh, una parte ya la leímos, pero vamos a complementarla, ¿sí? A ver, y mientras leemos vamos respondiendo a esta pregunta: ¿por qué Adán y Eva se regocijaron después de que el ángel los visitó? Bien, y Adán y Eva, su esposa, invocaron el nombre del Señor y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín de Edén, y no lo vieron porque se encontraban excluidos de su presencia. La muerte espiritual, ¿no? Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor, y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Entonces fíjense, ¿no? Fueron expulsados del jardín de Edén, empezaron a vivir en el mundo solitario y lúgubre, y efectivamente se cumple la profecía. Adán tenía que ganarse con esfuerzo el alimento, y Eva también, ¿no? Se afanaba con él y tuvo a los hijos de una manera un poco complicada, pero era parte de, ¿no? Pasa un tiempo y les da esta nueva instrucción, ¿no? Ya estaban cumpliendo con el mandamiento de fructificarse y multiplicarse, y ahora les estaba dando la instrucción de que debían ofrecer sacrificios, en este caso las primicias de sus rebaños, ¿no? Y aquí claramente dice que Adán fue obediente a este mandamiento, ¿no? Bien, en el 6 dice: y después de muchos días un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, queda testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído pueda ser redimido y también todo el género humano, si cuantos quieran, ¿no? Y bueno, la siguiente parte ya la leímos, ¿no? Pero sabemos que ellos se regocijaron porque entendieron que, bueno, su transgresión fue necesaria, pero que tenía una solución, ¿no? Y que este sacrificio representaba justamente un sacrificio que iba a suceder después, a saber, el de Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, y que gracias a ese sacrificio todo el género humano puede ser redimido si decidimos arrepentirnos y seguirlo, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos mencionar, pero solamente resaltaré lo siguiente. Fíjense cómo Adán, sin entender al inicio, fue obediente, ¿no? Y me hace pensar muchas veces que nosotros muchas veces requerimos explicaciones para poder ser obedientes a algo, ¿no? Cosa que no es adecuado. Ahora, tampoco el Señor nos va a dejar que obedezcamos sin saber el porqué. Lo que sí Él requiere es que primero obedezcamos y luego nos va a hacer saber el porqué.
Eso es siempre. Primero obedecer y luego saber, ¿no? Nunca es al revés. Entonces, porque de esa manera nosotros aumentamos en fe, aumentamos en obediencia y aumentamos en poder, tal como lo había hecho Adán. Entonces, el Señor requiere de que nosotros obedezcamos y después nos hace saber el porqué. Si alguna doctrina, religión, congregación, lo que fuera, solo exige obediencia, pero sin explicar la doctrina, eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo, más por el contrario, eso es un dogma. Y algo muy interesante de la Iglesia verdadera de Cristo, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, si bien es cierto, se exige obediencia, pero el Señor se encarga de saber el por qué obedecemos aquello. ¿Sí? No, la Iglesia no tiene dogmas. ¿Qué aprendes de ello sobre el plan del Padre Celestial? De que el Señor siempre está pendiente de nosotros. Fíjense cómo, si bien es cierto, Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, pero nunca los abandonaron, ¿no? En este caso, Jehová estuvo pendiente de ellos todo el tiempo. Les dijo que lo que pasó tenía solución y que había una esperanza y que podían ser redimidos, ¿no? Desde que ellos conocieron eso, hay gozo y lo compartieron con sus hijos e hijas. Y sucede hasta hoy en día. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva, son nuestros primeros padres y tenemos que emular su legado porque ellos emulan y se esforzaron mucho por emular a Dios. Entonces, son buenos ejemplos para nosotros. ¿Qué significa que Adán se enseñorearía de Eva? Lo leímos en el versículo 16, ¿verdad? Pero vamos a explicar esto. Aunque la mujer todavía sufre dolores al dar a luz a sus hijos, hay gozo en la mayoría de los hogares mormones, bueno, de la Iglesia de Jesucristo, cuando ha de nacer un hijo, ¿no? Bueno, no hay que ser, si bien es cierto, no es tan sencillo el nacimiento de un hijo, pero siempre hay gozo, hay alegría, ¿no? Cuando hay un nuevo integrante en la familia, ¿no? Ahora, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pienso que la palabra enseñoreará da una impresión equivocada. Aquí voy a hacer una pausa y es porque incluso muchas denominaciones han tomado esto como que el hombre es quien tiene que mandar e imponerse sobre la mujer, que de hecho ha sucedido muchas veces, pero no es así, ¿no? Este segundo punto, quien está hablándolo es el de Talmash, del Quórum de los 12 Apóstoles, ¿no? Y da eh, un significado muy especial, porque él dice, yo preferiría usar presidirá en lugar de enseñorear, ¿no? Porque describe mejor lo que el esposo debe hacer. Entonces, esta vez me dirijo a los hombres y en especial a los que son cabeza de familia, de que nosotros enseñorearnos significa presidir con amor y rectitud, sin imponernos, sabiendo que tenemos una compañera idónea igual a nosotros, un apoyo importante que nos ayuda y nosotros presidir. Presidir significa dirigir, gobernar, pero con amor y rectitud, tal como lo debemos hacer con nuestras esposas y nuestros hijos. Necesita el albedrío y la oposición para crecer. Bueno, ya leímos este versículo, estos versículos, pero lo vamos a seguir analizando, ¿no? Entonces, fíjense y recordando el plan de salvación, Dios nuestro Padre nos presenta el plan antes de la creación, ¿no? Solo había un plan, no fue una lluvia de ideas o eh, incluso no era algo que nosotros quizás en nuestras limitaciones podíamos como aportar, ¿no? Debido a que Dios nuestro Padre es perfecto, solo por esa razón. Y Él nos expuso el plan, ¿no? Lo que sí, lo único que, entre comillas, estaba en discusión era a quién se enviaría como redentor.
Y lo resumimos de la siguiente manera. Debido a que nosotros íbamos a tener la oportunidad de ir a un lugar, en este caso el planeta Tierra, a tener experiencias y conocer el bien y el mal, era inevitable que nosotros cometiéramos errores. Y aquí es donde aparecen dos cosas importantes, la justicia y la misericordia. La justicia dice de que al primer error nosotros debíamos morir, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos. Pero la misericordia decía que nosotros debíamos tener más oportunidades debido a que íbamos a cometer errores, iba a ser inevitable cometer pecados por la oposición que íbamos a tener, ¿no? Porque el mal se opone al bien, ¿no? Y para que ambas, es decir, la justicia y la misericordia, sean satisfechas, era necesario un redentor, ¿no? Y en ese momento, cuando se nos expuso el plan, justamente estaba en discusión esto, ¿no? Entonces, Satanás pensó, tenía otro plan, y él pensó que debía ser reconocido por ese plan, ¿no? Como lo leímos en estos versículos, dijo, no, he aquí, envíame a mí, y de seguro no se perderá ni una sola alma. Hasta ahí suena interesante porque imagínense, ¿no? Que todos seamos salvos sería muy bueno, ¿no? Pero Satanás lo quería hacer a costa de nuestro albedrío. Para que eso pudiera ser posible, él, él quería quitarnos el albedrío que Dios mismo nos había dado, ¿no? Y no solamente eso, quiso tomar el lugar de Dios el Padre. Entonces, en ese momento, el pecado fue, bueno, lo que hizo Satanás fue realmente imperdonable. Y no solamente eso, aun si Dios el Padre, bueno, esto no está revelado, pero suponiendo el caso, porque muchos preguntan, ¿y por qué Dios el Padre no perdona a Satanás? Hay muchos que han preguntado esto. Y, y lo interesante es que Satanás es el orgullo en persona, ¿no? Y siempre hago este ejercicio. Pensemos en la persona más orgullosa que nos conozcamos. Y una persona orgullosa no perdona ni pide perdón. Y bueno, Satanás es el orgullo en persona. Entonces, aun si Dios el Padre, bueno, no sabemos, no, esto no está revelado, pero si hubiera querido perdonarlo, Satanás no lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya no había más que discutir, más por el contrario, luego de esta propuesta de Satanás, Jesucristo le dijo, he aquí, envíame a mí, eh, y sea la gloria para ti, para siempre, ¿no? Sea tuya la gloria para siempre. Y es decir, Jesucristo se ofrece voluntariamente a ser nuestro redentor y seguir el plan tal como Dios el Padre lo había expuesto, sin necesidad de tomar el lugar, ¿no? Más bien, más adelante Dios el Padre le da la potestad a Jehová, Jesucristo, de representarlo muchas veces, ¿no? Entonces, porque Jesucristo era, era nuestro elegido, nuestro Salvador. Y algo interesante del albedrío es que es necesario, es importante de que nosotros aprendamos a escoger entre el bien y el mal. Es decir, obviamente debemos esforzarnos por escoger el bien siempre, ¿no? Eh, pero era necesario también que tuviéramos por lo menos una idea del mal para saber que el bien que escogemos es lo mejor, ¿no? Y no solamente nosotros, sino que nosotros como padres debemos enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? Aquí Elder Dale Renland del Quórum de los 12 dice, ¿no? La meta de nuestro Padre Celestial en la crianza de los hijos no es hacer que sus hijos hagan lo correcto, es decir, imponerles, ¿no? Sino que elijan hacer lo correcto y finalmente lleguen a ser como Él. Es decir, que nosotros enseñemos a nuestros hijos a elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Elegir lo bueno siempre, obviamente, ¿no? No imponerles el bien. De hecho, Dios, el Padre mismo, no lo ha hecho, no nos ha quitado el albedrío. Él mismo nos lo dio y no nos lo ha quitado, ¿no? Y fíjense que Satanás intentó hacerlo.
Entonces, fíjense la importancia del albedrío en esta vida terrenal. ¿Por qué es tan importante en el plan del Padre Celestial que elijamos hacer lo correcto? Y añadido a lo que, bueno, ya respondí la pregunta, pero añadido a eso, solamente podría decir que es la forma en que, bueno, si nosotros aprendemos a elegir siempre lo correcto, luego de muchas experiencias, luego de muchos errores incluso, pero a la larga esto nos lleva a ser como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puedes mostrar tu agradecimiento a Jesucristo por hacerte libre para escoger? Esta pregunta me gustó mucho. Está en el manual de Bensígueme y solamente me gustaría mencionar de que fíjense que Jesucristo defendió nuestro albedrío, ¿no? Al decirle, heme aquí, envíame a mí, sea la gloria, sea tuya la gloria para siempre, cuando Jesucristo se lo dice a Dios nuestro Padre, defendió el albedrío que nos había dado. Y pues, ¿cómo puedo mostrar agradecimiento? Pues haciendo el mejor uso de nuestro albedrío. Aprender a escoger siempre lo correcto. A escogerlo a Él siempre. Satanás procura engañarme y cegarme. Bien. Los deseos de Satanás. Y como leímos en este versículo, el deseo de Satanás es destruir el plan de Dios y destruir a sus hijos, a nosotros. Él desea que seamos miserables como Él lo es. El presidente Joseph F. Smith enseñó: no hay que olvidar que el maligno ejerce gran poder en la tierra y que se vale de todo medio posible para ofuscar la mente de los hombres y entonces les ofrece falsedades y desengaños a guisa de verdad. Satanás es un hábil imitador y al paso que se va dando al mundo la verdad genuina del Evangelio en abundancia cada vez más grande, él hace circular la moneda falsa de la doctrina falaz. Guardaos de su moneda espuria, porque no os comprará nada sino la decepción, la miseria y la muerte espiritual. Me gustaría solamente hacer mención, aunque es un poquito fuerte la comparación, la analogía que voy a hacer, pero se dice que cómo podríamos o alguien podrían hacernos comer estiércol, por ejemplo. Todos sabemos, y bueno, si imaginamos un poquito el estiércol, pues huele y muy probablemente tenga un sabor muy malo, ¿no? Pero si nos vendan los ojos y le echan mucho limón y sal, y bueno, sin saber previamente que es estiércol, muy probablemente nos lo comeríamos. Entonces, bueno, la analogía es un poco fuerte, pero fíjense que si nosotros estamos cegados con una venda, que muchas veces Satanás procura hacerlo, y el limón y la sal justamente trata de engañarnos de que el estiércol, gracias al limón y la sal, pues puede ser algo que, bueno, en primer lugar, si le echamos mucho limón y sal, va a perder ese olor feo, incluso muy probablemente el sabor, ¿no? Entonces, si tenemos los ojos vendados, muy fácilmente nos lo comeríamos, ¿no? Y esa es la forma en que Satanás pues trata de cegarnos y engañarnos, ¿no? Eh, esta comparación también se hace cuando, eh, por ejemplo, una persona incurre en fornicación, ¿no? Es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y se hace esta comparación, ¿no? Es como comerse un plato de estiércol con mucho limón y sal, ¿no? Porque el verdadero plato, el banquete, el buffet, como quieras llamarle, un plato delicioso, imaginemos un plato exquisito, ¿no? Está en el matrimonio, ¿no? Dentro, y está la intimidad sexual, solo entre marido y mujer, legal y legítimamente casados, ¿no? Y sí, muchos pueden testificar junto conmigo la diferencia que existe. Yo, Dios el Señor, los vestí, ¿no? Entonces se dice que, bueno, cuando el Señor los estaba llamando en el jardín de Edén todavía, ellos
cosieron hojas de higuera para taparse, ¿no? Sabían que estaban desnudos y luego de ser expulsados, el Señor les da túnicas de pieles, ¿no? Bueno, las autoridades generales mencionan de que muy probablemente incluso haya tenido que haber un sacrificio, tal como se les había pedido en las primicias de los rebaños, para que pudieran tener esta vestimenta, ¿no? Y recordemos y nuevamente hacemos mención de que en las escrituras casi todo, por no decir todo, es literal y simbólico, ¿no? Obviamente ellos necesitaban una vestimenta para cubrir su desnudez físicamente hablando, pero también eh, hablando simbólicamente, es de que debido a que nosotros tenemos un vestido, debido al pecado, ¿no? Este vestido puede representar nuestra alma. Debido al pecado, este podía ser manchado, pero también podemos ser limpios gracias a la expiación de Jesucristo. Esa sería la parte simbólica, ¿no? Entonces, recordemos que cuando el Señor los llamó, ellos trataron de ocultarse, ¿no? Pero si nosotros nos esforzamos por medio del Evangelio de Jesucristo y su expiación de mantener limpios nuestros vestidos, estaremos, voy a usar esta palabra, cómodamente en la presencia del Señor. Obviamente, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido y el Señor los llamó, cuando todavía estaban en el jardín de Edén, eh, no se sintieron, voy a usar esta palabra nuevamente, no se sintieron cómodos ante la presencia de Dios porque habían traspasado una ley, ¿no? Pero nosotros, si nos esforzamos, podemos ser limpios y podemos estar con tranquilidad, digámoslo así, ante la presencia de Dios, nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Y hay una parte simbólica más, pues de los que hemos tenido la bendición de recibir la investidura, estas túnicas de pieles representan el garmen del santo sacerdocio. Bueno, no puedo dar más detalles al respecto, pero realmente representa esto también, ¿no? Se nos dice que antes de la caída Adán y Eva no sentían vergüenza a pesar de su desnudez, pero una vez que adquirieron conocimiento del bien y del mal, se dieron cuenta de su desobediencia y de su indignidad delante de Dios. Se podría decir que cobraron conciencia y se avergonzaron de su desnudez espiritual. Bueno, y física también, ¿no? En calidad de seres caídos tuvieron que enfrentarse a Dios conscientes de su propia culpa. Y esto nos prepara para el día del juicio, ¿no? Eh, si nos hemos esforzado por arrepentirnos, por mantener nuestros vestidos limpios, eh, no vamos a tener esta vergüenza, como dice aquí, delante de Dios, ¿no? Pero si no hemos hecho el esfuerzo suficiente de vivir el Evangelio y transformarnos por medio de ello, sí, estoy seguro que vamos a sentir lo mismo que sintieron Adán y Eva cuando el Señor los llamó justo después de comer el fruto prohibido. ¿Qué aprendes de la experiencia de Adán y Eva con la desnudez y la vestimenta? De que debemos esforzarnos por mantener nuestros vestidos limpios. Dios aceptará mis sacrificios si los ofrezco con un corazón dispuesto y obediente. Bien, esta última parte ya la vamos a resumir porque es un tanto conocida. Y vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? La historia de Caín y Abel, donde eran hijos de Adán y Eva. Cabe mencionar y resaltar también que a veces pensamos que eran los únicos hijos de Adán y Eva, ¿no? Ellos tuvieron muchos hijos e hijas, ¿no? De entre los primeros eran ellos. Caín, en un inicio, en primera instancia, se esperaba que él fuera el sucesor de Adán, pero debido a cómo fue avanzando y alejándose de Dios, pues esto ya no iba a ser posible, ¿no? Como dicen las escrituras, amó a Satanás más que a Dios, ¿no? Y Abel era todo lo contrario. Se esforzó mucho por seguir a Dios, por amarlo, por ser obediente y seguir sus mandamientos, ¿no? Y esta ocasión que todos conocemos, ¿no? Cuando el Señor les manda a ofrecer, a que dieran una ofrenda. Bueno, obviamente
eh, Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas. Abel se esforzó, ¿no? Y tal como le indican las escrituras, él ofreció las primicias de sus rebaños. Recordemos que esto también se le mandó a Adán. Muy probablemente otros hijos de Adán también lo hayan hecho, sobre todo si amaban a Dios. Y Abel también lo hacía, ¿no? Dio su mejor esfuerzo para que se hiciera según los mandamientos de Dios. Pero hay algo interesante con Caín, y es que Caín, la ofrenda que él da a Dios, fue dirigida por Satanás, ¿no? Esto en las escrituras se menciona. Y bueno, si bien es cierto, no se dice exactamente, no se dice explícitamente por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Abel, ¿no? Pero creo que es suficiente saber, como dicen las escrituras, de que esta ofrenda fue planeada por Satanás y Caín decidió hacerlo y lo ofreció a Dios. Pues no quiero imaginar qué ofrenda ha dado Caín, pero debe haber sido algo desagradable para Dios, de tal manera que lo rechazó. Lo tuvo que rechazar, ¿no? Es más, no fue un ensañamiento, ¿no? Bueno, de hecho Caín lo tomó como si fuera un ensañamiento, pero no fue así. Y estoy seguro que Dios, pues, Dios mismo, tuvo que rechazar, ¿no? Es como no le quedó de otra, ¿no? Tuvo que rechazar la ofrenda de Caín. Y bueno, como sabemos ya la historia, Caín decayó su semblante. En ese momento decidió seguir a Satanás al 100%, porque antes de eso pues estaba, digámoslo así, sirviendo a dos señores, ¿no? Pero en ese momento decidió ya seguir a Satanás al 100%. Satanás logra engañarlo, pasan muchas cosas, hasta que logra convencer a Caín de que asesinara a su hermano, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el asesinato es un pecado muy, muy grave, eh, y encima Caín decide matar a su propio hermano, y encima Caín pues decide seguir a Satanás, ¿no? Eh, y Jehová tuvo que darle, ¿no?, las consecuencias de sus actos, ¿no? Como todos sabemos, él recibió una marca en su piel y pues tuvo que andar errante por el mundo, ¿no? La palabra primicias pone ciertos requisitos y restricciones e incluso determina la índole de la fe que se utiliza al ofrecer sacrificios. El término primicia no significa necesariamente el mayor del rebaño, sino el primogénito de una madre en particular. Una primicia es un macho, el primero que abre la matriz de su madre. Bueno, aquí podemos añadir, y se sabe, ¿no?, que los pastores tienen que estar muy pendientes. O sea, a veces desestimamos mucho, pero para que Abel haya ofrendado las primicias de sus rebaños, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, ¿no? Se dice que los pastores tienen que estar pendientes de todas sus ovejas, de tal manera de que cuando digámoslo así, ¿no? Una hembrita, ¿no? Como dice acá, una mamá oveja, da a luz, el pastor tiene que fijarse quiénes son los primeros, ¿no?, los primeros nacidos de cada ovejita, ¿no? Y de entre todos los primeros nacidos, que normalmente no son pocos, tiene que escoger, digámoslo así, al más perfecto, ¿no? Al que tiene poco o nada de defectos, ¿no? Y eso toma tiempo, requiere esfuerzo, entonces por eso Dios vio con buenos ojos en la ofrenda de Caín, ¿no? Perdón, de Abel. Por el contrario de Caín, como les digo, en las escrituras se menciona que esa ofrenda fue dirigida por Satanás. Y mm, podemos imaginar que pudo haber sido de tal manera que Dios mismo tuvo que rechazarlo. ¿Por qué aceptó el Señor el sacrificio de Abel, pero no el de Caín? Bueno, ya lo respondimos, ¿no? Y termino con esta parte de que el Señor nos ayuda, ¿no? Obviamente sabemos que Abel, de alguna manera, por su esfuerzo, muy probablemente sea salvo. Y más adelante manda a otro hijo
el que llega a ser el sucesor de Adán, que es Set, ¿no? E incluso la misma Eva dijo, ¿no? El Señor me envió a este hijo eh, para recibir, digámoslo así, una especie de consuelo. Obviamente no iba a encontrar un consuelo al 100%, pero al menos iba a ayudarla como consuelo de la pérdida de Abel, ¿no? Bien, les agradezco mucho. Esta lección ha sido bastante larga. Bueno, ha sido uno de los motivos por el cual también estoy haciendo esta publicación un poco tarde, pero estamos a tiempo, ya que esta lección es para el domingo. Espero que les pueda ayudar, aunque sea con un granito de arena, en la lección de la escuela dominical o en las clases de Economist. Y este tema es bastante extenso, he tratado de resumir. Hay más cosas de las que podemos hablar, hay más cosas de las que también me gustaría hablar. Si ustedes lo desean así, hay algún punto que quisieran que profundicemos un poco más, pues solo déjenlo en los comentarios para poder hacerlo. Y termino con esta imagen que me gusta mucho, que representa a Adán y Eva y sus hijos, como ellos se esfuerzan por enseñarles el Evangelio. Hoy en día tenemos la noche de hogar para poder hacer eso. Y mi invitación es que podamos esforzarnos como ellos, ¿no? Yo soy padre de familia y cada vez busco las maneras, bueno, no soy perfecto, todavía tengo que mejorar mucho, pero busco la manera también de enseñar el Evangelio a mis propios hijos. Y Adán y Eva son un ejemplo para mí y son un recordatorio de que debemos enseñar a nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias.